En diciembre de 1829 llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, hasta entonces una figura política poco conocida, pero que cada vez tenía mayor peso dentro de la vida política provincial. Rosas llegaba a la gobernación como garante de la reinstauración del orden institucional, interrumpido un año antes por Juan Lavalle, que había depuesto al gobernador Manuel Dorrego. Y en este sentido, todo su primer gobierno es un éxito. Rosas gobierna todo su primer mandato contando con las famosas facultades extraordinarias, que le conferían potestades para saltearse las otras instituciones de la provincia. Y cuando su primer mandato finaliza en 1832, la provincia parecía haberse recuperado por completo. Por este motivo no extraña a nadie que Rosas haya sido reelegido para el cargo, pero cuando se lo designa nuevamente como gobernador, no se le ofrecen nuevamente las facultades extraordinarias. El tema es que Rosas genuinamente pretendía gobernar como se le antojase, entonces renuncia a la gobernación. Sin embargo, esto no es el fin de la vida política de Rosas. El ya entonces llamado restaurador de las leyes quería volver a gobernar, pero solo si contaba con las facultades extraordinarias, por lo que entonces se dispone a hacer que la provincia lo necesite. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cuando Rosas renuncia a la gobernación en 1832, las instituciones provinciales tienen que buscar a un nuevo candidato, a un nuevo gobernador, y lo encuentran en la figura de Juan Ramón Balcarce. Balcarce era un reputado militar y además era un federal, en un momento en el que el federalismo había finalmente triunfado en todo el país. El nuevo gobernador promete continuar con la línea política rosista, por lo que a priori parecía un candidato seguro. Ahora bien, mientras Balcarce empezaba a desempeñar su cargo como gobernador, Argentina, que hacía muy poco había terminado con experiencias bélicas bastante sangrientas, se va a ver involucrada una vez más en conflicto. Para empezar, en enero de 1833, fuerzas británicas invaden las Islas Malvinas, deponiendo al gobernador argentino y expulsando a la población argentina de las islas. Esto motiva un enérgico reclamo por parte de las autoridades argentinas que se mantiene hasta nuestros días. Y por otro lado, las provincias argentinas se disponen a iniciar una nueva campaña, una campaña al desierto. Gran parte del actual territorio nacional argentino todavía no se encontraba bajo jurisdicción argentina. Este era el caso de todo el actual sur del país, el cual en su gran mayoría todavía se encontraba bajo dominación indígena. Las relaciones entre los argentinos y los indígenas eran muy tensas y variaban desde relaciones comerciales distantes hasta la más extrema violencia. En esta época eran muy conocidos los malones indígenas, auténticas campañas de saqueo que implicaban el robo de ganado y muchas veces el rapto de personas, en especial mujeres. Los malones eran un auténtico problema para las provincias argentinas que limitaban con el territorio indígena. Y también son una auténtica excusa, un excelente pretexto para que los militares argentinos, sobre todo aquellos con intereses en la expansión de la tierra, realicen auténticas campañas de conquista. Uno de estos militares con intereses en expandir la frontera ganadera era el propio Juan Manuel de Rosas, quien, recordemos, había llegado a la vida política bonaerense como representante de los poderosos hacendados provinciales. Es el propio Rosas el que decide la organización de una nueva campaña al desierto, siendo la palabra desierto el nombre designado para el territorio dominado por los indígenas. Rosas se pone en contacto con Facundo Quiroga y le propone organizar una campaña de conquista. El objetivo era lógicamente frenar los malones, pero por sobre todas las cosas era extender la frontera ganadera. Y también había un tercer motivo. Del otro lado de la cordillera, Chile también estaba lidiando con el territorio indígena que tenía al sur, y las campañas chilenas amenazaban con extenderse hacia el este de la cordillera,
lo que implicaría meterse en territorio que Argentina consideraba como suyo, pero en el cual todavía no tenía jurisdicción efectiva. Por estos tres motivos, y aprovechando la aparente ausencia de conflicto por primera vez en la historia nacional, Rosas considera que este era un excelentísimo momento para realizar una campaña al desierto y de esta manera extender la jurisdicción nacional. A esta campaña se invita también a las fuerzas chilenas como muestra de buena voluntad, pero la campaña chilena solo iba a ocurrir al oeste de la cordillera, dejando muy en claro que el este pertenecía a Argentina. Las fuerzas argentinas, situadas en toda la extensión del territorio nacional, se organizan en tres columnas. La columna occidental iba a ser comandada por Aldao e iba a partir rumbo al desierto desde la provincia de Mendoza. La columna central iba a ser comandada por Huidobro e iba a partir desde la provincia de Córdoba. Y la columna oriental iba a partir desde Buenos Aires e iba a ser comandada por Juan Manuel de Rosas. El mando de toda la expedición le era conferido al militar más reputado de Argentina, Facundo Quiroga, y el objetivo era la captura del cacique Chocorí, a quien se consideraba como la principal amenaza indígena. La campaña va a terminar siendo todo un éxito, principalmente gracias al accionar de Rosas, quien divide a las fuerzas de Buenos Aires en 5 columnas y las envía hacia el sur, partiendo desde el campamento de Rosas, situado a orillas del río Colorado. Al campamento de Rosas llega Charles Darwin, que se encontraba realizando su famosa expedición a la Patagonia. Darwin va a escribir acerca de las costumbres de los indígenas argentinos y también va a documentar los excesos de las fuerzas de Rosas que terminan realizando auténticas masacres de indígenas, destacando el famoso científico no solo el asesinato de hombres, sino también de mujeres. Ahora bien, una de las columnas enviadas por Rosas, la comandada por Ángel Pacheco, encuentra y derrota al cacique Chocorí, y la campaña termina siendo todo un éxito en los tres frentes, logrando efectivamente la extensión de la jurisdicción nacional. Ahora bien, mientras Rosas estaba en campaña, en Buenos Aires se empieza a fogonear nuevamente el caos político. El gobernador Balcarce, que había arrancado su mandato siendo un rosista moderado, pretendía desligarse del rosismo y ahora buscaba perseguir su propio camino. Como parte de este cambio de estrategia política, Balcarce buscaba la sanción de una constitución provincial como antesala de la sanción de una constitución nacional, lo que iba a limitar los beneficios aduaneros de Buenos Aires, y también había nombrado a un tal Martínez, un unitario, como ministro, en un momento en el cual el federalismo y sobre todo el federalismo rosista estaba a flor de piel. La designación de Martínez mina la confianza en el gobierno de Balcarce. Se decía que Balcarce era indeciso y también se decía que Martínez controlaba todas sus decisiones políticas. Y entonces no pasa mucho tiempo para que el liderazgo de Balcarce empiece a ser cuestionado. En ese momento se celebraban elecciones a diputados provinciales en Buenos Aires y el federalismo no consigue presentar una lista de unidad. Por un lado estaba la lista oficialista, apodada la de los lomos negros, y por otro lado estaba la lista rosista. El rosismo consideraba que el federalismo bonaerense se había dividido en dos. Por un lado estaban ellos, los federales rosistas, llamados apostólicos, y por el otro estaban los federales no rosistas, que los apostólicos llamaban cismáticos. La lista oficialista, la de los cismáticos, gana las elecciones, y entonces el rosismo, el federalismo apostólico, que tenía a su líder Juan Manuel de Rosas en campaña, parecía estar perdiendo poder. Sin embargo, en Buenos Aires estaba alguien que estaba dirigiendo la organización del federalismo apostólico, Encarnación Ezcurra, la esposa de Rosas, quien se encarga de hacer del federalismo apostólico toda una fuerza política muy novedosa. A la cabeza de los apostólicos estaban grandes aristócratas de familias muy conocidas de Buenos Aires, y el músculo político del rosismo iba a estar en las clases bajas. Esta alianza entre aristócratas y lo que vamos a llamar las clases bajas de Buenos Aires es sellada con la creación de la Sociedad Popular Restauradora, un grupo de presión política en el cual todos los rosistas, independientemente de su origen, podían apoyar al líder. Esta situación de cuasi enfrentamiento político va a terminar de estallar cuando un fiscal cismático de apellido Agrelo,
lleve a juicio a Nicolás Marino, director del diario rosista El Restaurador de las Leyes. Encarnación Ezcurra, aprovechando este juicio, envía a la Sociedad Popular Restauradora a empapelar la ciudad con el mensaje de que los cismáticos querían llevar a juicio al Restaurador de las Leyes, aprovechando el nombre del periódico para generar confusión política y de esa manera hacer que la población de Buenos Aires pensara que el que iba a ser llevado a juicio era el propio Juan Manuel de Rosas. Con esta información se produce un levantamiento en Buenos Aires que es llamado la Revolución de los Restauradores, porque si bien este levantamiento no es un levantamiento armado, culmina con la organización de una fuerza rosista que se enfrenta a la fuerza oficialista de Buenos Aires y es derrotada el 28 de octubre de 1833. Sin embargo, pese a haber triunfado en este conflicto político, Balcarce, viendo que cada vez tenía menos apoyo, termina renunciando a la gobernación el 4 de noviembre. La Sala de Representantes de Buenos Aires ofrece a Juan Manuel de Rosas una vez más el cargo de gobernador, pero una vez más no ofrece las facultades extraordinarias. Rosas sabía que su estrategia política, que implicaba hacerse imprescindible para las instituciones de Buenos Aires, todavía no había dado resultado, y entonces declina la oferta, y en su lugar es nombrado como gobernador el comodín de la temprana historia nacional, Viamonte. Iba a ser durante el gobierno de Viamonte que la Sociedad Popular Restauradora va a pasar a llamarse La Mazorca, y sus estrategias de presión política se van a afinar. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube, y si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.